¿Quiénes somos y qué creemos? Los primeros creyentes en Yeshua, Jesús el Mesías, eran judíos celosos de la ley dada por Dios a través de Moisés, que creyeron en este Mesías para el perdón de sus pecados. Asimismo, había también gentiles, gente que estaba fuera del pacto, que no eran judíos, que creyeron también en el Mesías judío y abrazaron los mandamientos de Dios como una muestra de su amor al Padre. Se integraron al pueblo de Dios. En Hechos 21:18 dice: al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles, los que estaban fuera de pacto, por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces tenemos aquí a dos grupos de personas y vemos que no había un conflicto entre creer en el Mesías y ser celoso por la ley de Dios. El Padre hizo de dos pueblos uno a través del Mesías, el Cristo. Esto nos lo dice Efesios 2:12. Esta forma de creer y de vivir en el Mesías y en la ley de Dios es lo que causó la persecución de los primeros creyentes en el primer siglo. Eran un problema para la autoridad religiosa porque ellos decían: la ley de Dios está por encima de cualquier tradición de hombres. Era lo mismo que decía Yeshua. Y eran un problema también para la autoridad civil, el poder del Imperio Romano, porque ellos creían en un libertador y los romanos sentían que esto les iba a dar razón para rebelarse. Y algunos de los judíos así lo hicieron en los primeros siglos. Entonces, ¿qué sucedió? El Imperio Romano expulsó a todos los judíos del imperio, pero aquellos que decidieron seguir creyendo en el Mesías, pero abandonar la ley de Dios, las tradiciones, todo lo que pareciera judío, a ellos los romanos les permitieron quedarse dentro del imperio, porque no los veían como una amenaza. No se sublevaban, no se rebelaban, entonces los dejaron quedarse. De ahí se oficializa el cristianismo en el siglo IV por el emperador Constantino. Ahora, el problema con este cristianismo oficial del Imperio Romano es que, si recuerdas, el Imperio Romano era un imperio pagano. Tenían dioses y costumbres paganas, griegas, y empieza a haber una mezcla. Tuvieron que dejar toda la ley, las costumbres, las tradiciones, el guardar las fiestas de Dios. Y por otro lado, la versión oficial del cristianismo tiene raíces paganas, griegas, romanas. Entonces comienza una mezcla. Aquellos que siguieron al Mesías judío y abrazaron la ley de Dios dada a los judíos, fueron expulsados del imperio y además fueron expulsados de las comunidades judías. No podían estar en ninguno de los dos. Y estos fueron los que fueron perseguidos en el principio. Ahora, aclaremos, ¿los judíos no necesitan el perdón? ¿Pueden obtener la salvación por medio de cumplir la ley o la tradición? La Biblia nos enseña que no hay nadie que pueda cumplir la ley de Dios. Y no se pueden hacer más sacrificios de animales que no quitan el pecado, solo lo cubren, porque ya no hay templo. Entonces se les escribe a los hebreos en el capítulo 10, verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto lo tomó del profeta Jeremías 31:33.
Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo, Yeshua el Mesías, por el camino nuevo, por eso les llamaban los del camino, y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El único medio para entrar al lugar santo es a través de este gran sumo sacerdote puesto por Dios, que es Yeshua el Mesías. El perdón viene a través del arrepentimiento y poniendo nuestra fe en el sacrificio de este cordero de Pesaj, Yeshua el Mesías, judío, no griego y no romano. Y esto es el principal problema con el cristianismo actual. Tenemos un Jesús griego, romano, desligado de la ley de Dios judía, de la tradición judía, y esto no es real. Ahora, ¿qué con los gentiles? Con los que estaban fuera de pacto, los no judíos. ¿No necesitan cumplir la ley de Dios? ¿No necesitan buscar dar testimonio con sus obras de la salvación que han recibido por el Mesías de Dios? ¿O del perdón que han recibido por medio de la sangre del justo? ¿Qué dice la Biblia? Yeshua dijo, Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Abrogar es decir, cancelar, quitar. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, todavía están aquí, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿de qué mandamientos estamos hablando? La ley y los profetas. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Romanos 3:29 nos dice, ¿es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, los que estaban fuera de pacto, que se han integrado al pueblo de Dios y ahora están dentro del pacto. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es por la fe, tanto a unos como a otros. Pero, como dijo Yeshua antes, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto también lo dijo Jacobo, el hermano de Yeshua. Lo vamos a leer en el libro de Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En el verso 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces podemos ver cómo es que nuestra fe actúa juntamente con las obras. ¿Cuáles obras? Las obras de obediencia a la ley de Dios. Termina diciendo, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si yo creo como Abraham creyó, como Noé creyó,
se va a ver en mis acciones, en que busco obedecer la instrucción que Dios me ha dado. Abraham escuchó una instrucción de Dios y ¿qué hizo? Obedeció esa instrucción, y por eso es que le fue contado como justicia, porque puso su fe en Dios, que aún si cumplía su instrucción al sacrificar a su hijo, él lo podría levantar de los muertos. Noé escuchó una instrucción de Dios que iba contra toda lógica, todo razonamiento, y por obedecer la instrucción de Dios es que demostró su fe, y por su fe fue salvo él y su familia del diluvio. Tú y yo asimismo somos llamados a escuchar la instrucción de Dios, poner nuestra fe en el sacrificio de Yeshua, en el perdón que tenemos en él, y entonces obedecer la instrucción de Dios por amor, demostrando así nuestra fe. Que el Señor te bendiga. Shalom.